tema, vamos, de la irracionalidad de la naturaleza o la aplicación de lo irracional hacia la destrucción de la naturaleza, pues es el tema, digamos, más crítico. La humanidad asiste a un proceso de degradación extrema, no nada más, digamos, del clima, de la naturaleza, yo diría de la vida misma, de las condiciones de la vida en el planeta, algo que va más allá de la sexta extinción en el sentido de algunas especies que van a desaparecer. Estamos ante una verdadera degradación de la vida, algo que yo he llamado la degradación entrópica de la vida. Las categorías nacen pues para entender el mundo o para desentrañar los enigmas o en este caso la situación crítica del mundo. Entonces, la categoría, el sintagma racionalidad ambiental, pues lo podría definir como un silogismo disyuntivo, tomando pues un concepto muy kantiano. Kantiano quiere decir no de ningún cántico, sino de Manuel Kant, para decírselo al público. Es el silogismo disyuntivo. ¿Qué quiere decir esto? Para mí es la categoría que condensa, digamos, un pensamiento que lo que intenta es, pues, deconstruir la historia de la metafísica, la historia del pensamiento que no nada más ha colonizado al mundo, lo ha colonizado destruyendo las condiciones propias de la vida. Entonces se trata de eso, de construir por una parte, pero no solamente en el sentido filosófico muy todavía eurocéntrico, ¿no? Que busca, pues, de construir en el sentido de entender cómo se construyó una racionalidad. La racionalidad de la modernidad, la racionalidad donde se condensa la historia de la metafísica, y la metafísica quiere decir el modo de comprensión dominante, hegemónico del mundo que fue iniciado, si ustedes quieren, desde la Grecia antigua, pero que fue constituyendo eso que llamamos hoy el pensamiento eurocéntrico, que es un pensamiento, eso, algunos, Guillermo Marcuse dicen, el pensamiento unidimensional, el pensamiento único, pero que es un orden ontológico que avasalla al mundo y que hoy se condensa no solamente en una idea. No es el problema, ya no es nada más el eidos platónico, las ideas, sino eso está estructurado en la estructura propia del capital, para decirlo propiamente con la palabra que lo define. El capital como esa estructura social, ese modo de producción que bien definiera Marx, ¿verdad? Hace un siglo y medio, y que define una estructura de un proceso de producción, ¿sí? Que entraña, digamos, una lógica inmanente, interna, de crecimiento, de una acumulación destructiva, de una acumulación por desposesión de los territorios, de una acumulación expansiva que desborda los límites del planeta, desborda los límites de la capacidad productiva regenerativa del planeta. Y esa es la aberración, digamos, es el gran enigma para la humanidad, de entender cómo es que la humanidad pudo generar un orden ontológico que es un orden productivo, una estructura productiva, una estructura social que se abate sobre las condiciones de la vida. Y hay que decirlo, la vida de donde venimos todos, no nada más la diversidad biológica, sino la diversidad cultural, la humanidad misma, más allá de las creencias religiosas que cada quien tiene derecho a ejercer. Venimos de ese proceso y la humanidad está literalmente matando la vida. Entonces, es ese orden de racionalidad, eso que otro gran pensador, sociólogo denominó una jaula de racionalidad, porque ha aprisionado incluso las sensibilidades, el pensamiento, y ha alienado a la humanidad del conocimiento, de la comprensión
de las condiciones de la vida. O sea, la vida tiene condiciones, condiciones para seguir siendo vida. La vida ya no es la vida que, como la estudió, como la pensó Heráclito, como la potencia emergencial de todo lo existente. No es la vida como la pensó Darwin, digamos, como la lógica de la evolución biológica. La vida ha sido intervenida por ese régimen de racionalidad, por el logos humano, por una estructura de racionalidad que se ha impuesto, que, bueno, que ha tenido la arrogancia de autodenominarse como un iluminismo de la razón, a través del cual se pensaba, pues, controlar incluso el orden de la vida, ¿no? A través de la ciencia y la tecnología, controlarle a su evolución, aplicarla incluso al bienestar humano. Pero todo eso, sabemos, se ha desbordado. Lo que ha emergido de ahí es justamente la irracionalidad que genera esa racionalidad. Y esa irracionalidad se manifiesta desde el punto de vista de que ese orden de racionalidad se fue constituyendo y se fue condensando, digamos, cristalizando, extraditando a la vida. Lo que fue extraditado por ese orden del pensamiento metafísico que no es otro que el orden de la ontología, es decir, la predominancia filosófica del pensamiento del ser como, decía Heidegger, lo más digno de ser pensado. Pero lo que poco a poco fue extraditando de la comprensión humana es propiamente la vida en su sentido más complejo, la vida más allá de los paradigmas de la biología o de la biotermodinámica, la comprensión completa de ese orden complejo de la vida, que es la vida biológica, la vida que viene de las fuerzas termodinámicas del cosmos, la vida que pulsiona en el inconsciente humano. Todas esas cuestiones que han quedado circunscritas, atrapadas en esa jaula de racionalidad, que hoy domina y se ejerce como una voluntad de dominio extremo. Es una voluntad de dominio que está inscrita en el orden propio del capital, en esa predominancia, digamos, en lo que podríamos hoy llamar la soberanía del orden del capital, y que se ejerce también en otros órdenes del poder, de poderes soberanos, y hablaremos de ello, sobre lo que, digamos, Giorgio Agamben denominaría sobre la nuda vida, sobre la vida al desnudo, sobre las condiciones de la vida. Eso es la condición más crítica que vive la humanidad. Se vive en múltiples dimensiones, no solamente la crisis climática, es el orden del mundo que ha generado, además de la destrucción ecológica del planeta, la degradación incluso moral de la humanidad, que ha generado la pobreza extrema, las desigualdades, es aquello de lo cual emergen hoy tanto las fuerzas, digamos, más degradadas de la vida, ¿no? El narcoterrorismo, el crimen organizado, toda esta cosa que no se puede entender sino como efectivamente un vaciamiento de los sentidos de la vida, de la degradación de la existencia humana, y que ha llegado a un punto tan crítico, digamos, de invisibilización de las condiciones de la vida, de, de, de ignorancia colectiva. Hoy que se reclama que vivimos en una sociedad del conocimiento, lo que vivimos es en la sociedad de la irracionalidad y el desconocimiento más extremo, y de la imposición de una voluntad de dominio ignorante de su propia ignorancia. De manera que, en ese sentido, y por los efectos de la globalización, el poder destructor de la vida que ejerce este orden que domina el mundo, hoy el motor de la historia, podría yo ya decir, no es la lucha de clases como lo pensara Marx. El motor de la historia está escrito en el motor que trae esa impronta acumulativa, destructiva del capital,
y que se incorpora a la voluntad de dominio de la propia gente, a los intereses, uno dice empresariales, pero no nada más eso, a los intereses políticos y a una visión muy empobrecida de los llamados hombres de Estado, mujeres de Estado. Hoy uno se pregunta, ¿dónde están las mujeres y los hombres de Estado que toman las riendas de una sociedad porque tienen una comprensión más amplia y de cómo conducir los destinos de la humanidad? Esta categoría de racionalidad ambiental no es solamente, digamos, una categoría que podríamos decir dialéctica, en el sentido de decir contra la racionalidad capitalista, yo contrapongo una racionalidad que llamo ambiental. Eso ya de por sí tiene un gran sentido, porque lo ambiental es lo desconocido, es lo absolutamente otro, y como ya hablaremos del concepto de otredad, como otro es incomprensible por esta racionalidad hegemónica y cercada en sus propios principios, que son los de la identidad de lo uno y el ser, la pretensión de la universalidad, la generalidad, es decir, de abarcar en la globalización un concepto, una idea, un principio globalizador de la diversidad de la vida. Frente a esto, la racionalidad ambiental, decía, está parada o está arraigada en tres categorías fundamentales. La primera sería la idea de la condición de lo diverso, la diversidad de la vida. No quiero decir ni siquiera ontología porque no me remito al ser, sino el principio de la vida coavida como vida es producción de diversidad. Esa es, digamos, la inmanencia de la vida, es reproducirse, regenerarse, evolucionar. La evolución creativa de la vida es en el sentido de producción de biodiversidad, de diversidad de formas de vida, pero de formas también culturales de la vida. El segundo principio es una política de la diferencia, que quiere decir una política, unos principios políticos, la polis, ¿verdad?, que le dé a la humanidad, ¿verdad?, un marco de convivencia en la diferencia, que también rompe con el esquema de un esquema hegemónico, homogéneo, globalizador y por tanto de esa impronta dominadora desde la supremacía de alguna lógica o de un modo de ser en el mundo. Y eso remite a la cuestión más crítica, que es una ética de la otredad. La otredad rompe incluso con el concepto de identidad. Abre, digamos, a un principio de convivencialidad frente a lo incomprensible propiamente de la vida. Lo otro no es algo igual a mí, no es algo a lo que me acerco a través de mi conocimiento, no es algo que busco someter a mi forma de ser o de comprensión o a mis intereses. Lo otro es lo incomprensible incluso, pero a lo cual yo le otorgo un derecho de existencia. Y ese principio de existencia de lo otro, de lo que no puedo reducir a mi yo, a mí mismo, a mi ego, no es un alter ego, es el principio fundamental de convivencia en esta diversidad que otra vez no es reducible a un valor, a un principio, a un concepto, a un orden ontológico generalizable. Y esos son entonces los puntos de disyunción, por eso racionalidad ambiental es una categoría disyuntiva. Aquí se trata de la inducción de una modernización forzada, basada, pues yo diré, en una concepción por un lado, muy anacrónica de lo que es el progreso humano, o las maneras de resolver las deudas sociales, digamos, con el pueblo mexicano, por una parte, pero que van aunadas a un
verdadero desconocimiento, pues, de las condiciones mismas, hablábamos de condiciones de la vida de esos territorios, y un desconocimiento también, en un sentido ya no nada más de conocimiento científico, sino de esa otredad, de los saberes, de los modos de existencia de los propios pueblos mayas. Entonces, déjame, para dimensionar esto, tomar una perspectiva histórica. La península de Yucatán es parte de Mesoamérica, es la parte, digamos, no quiero decir superior en términos de superioridad, pero es la parte alta, ¿no? De ahí baja a Centroamérica, pero es Mesoamérica. Y Mesoamérica, pues, fue el territorio donde floreció la gran civilización maya. Este, pues podríamos decir desde antes quizás de la era cristiana y en los primeros centurias de esta era. Y sabemos la magnificencia, ¿no? De esta impresionante civilización maya, ¿no? Comparada a las mayores civilizaciones humanas que han habido en la historia de la humanidad y de este planeta. Sabemos que la gran civilización maya, con todos los enormes conocimientos astronómicos, científicos, su escritura, su poesía, colapsó. Colapsó desde empezó a colapsar desde el siglo IX, X, hasta el colapso de las culturas que sobrevivieron al periodo clásico, por ahí ya incluso el siglo XIII, XIV y hasta el XV, pero hay que decirlo, este colapso sucedió previo a la conquista, es decir, el colapso de la civilización maya no es atribuible a la injerencia, digamos, ya de este orden de la modernidad, del capital. Sucumbe, ¿por qué? Sucumbe porque la propia lógica humana, de reproducción humana de la población, las jerarquías sociales que se van generando también en ese orden social, rebasan la capacidad de carga de esos ecosistemas. Esos ecosistemas tropicales son los ecosistemas más productivos del planeta. Es decir, es ahí donde la fuerza de la vida es más potente. La fuerza que llamaré negentrópica, la fuerza de la transformación de la energía cósmica, la radiación solar, en energía de vida, en producción de vida propiamente. Pero las estructuras ecológicas que sostienen esa enorme productividad natural, de la cual derivan pueden derivar todos los satisfactores de la humanidad, ¿no? Medicamentos, alimentos, etcétera. Está sostenida por una estructura que es muy resiliente, es muy productiva, pero también es muy vulnerable. Entonces, la civilización maya no sucumbió porque cayó un meteorito, tal como dicen algunas teorías, sino porque la propia dinámica cultural y social rebasó su capacidad de carga. Ahí hay una gran enseñanza histórica. Sin embargo, a pesar del colapso de la gran civilización maya, y a pesar de la conquista y la colonización, los territorios propiamente mayas, pues se han regenerado y regeneraron la riqueza de esa selva tropical en ese territorio, que es el sureste de la República Mexicana. Y sobrevivieron también los mayas. Hoy, toda esa península, pues es territorio donde habita una diversidad de culturas mayas que hablan incluso distintos dialectos mayas, hablan su lengua. A pesar, algunos obviamente hablan el español también, pero quiere decir que las culturas siguen ahí vigentes en su territorio, resistiendo todos los embates de la modernización, la producción de nequén, por ejemplo, todo lo que ya vino después en la modernidad como valorización
de los territorios para los mercados internacionales. Pero aún a un nivel en el cual las culturas allí están, pero claro, resistiendo, generando incluso movimientos que han sido tan emblemáticos como el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por ejemplo, ¿no? Este proyecto podríamos decir que le da seguimiento, que renueva el proyecto de décadas anteriores del IRSA, esta idea de que había que construir una gran infraestructura a lo largo y ancho del territorio latinoamericano, como justamente la infraestructura para abrir los procesos de modernización, de capitalización propiamente de la naturaleza, digámoslo así. El proyecto propiamente nada más del Tren Maya, que no es solamente tren, y como dijimos en el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza este fin de semana, ni es solamente un tren, ni es Maya. Es una infraestructura que circunda toda la península y, digamos, el objetivo más claramente declarado es impulsar la industria turística. Es decir, es ampliar el ejemplo de Cancún, que, digamos, hace ya unos 50 años, en los tiempos, en esos tiempos del PRI, pues impulsaron la industria turística poniendo en valor pues, los valores escénicos del Caribe mexicano, para decirlo así, imponiéndolo también en un ecosistema pues frágil, rompiendo las barreras naturales frente a los huracanes, los ciclones, y generando a través de ese proceso de modernización impuesta, pues un impacto muy fuerte sobre las culturas tradicionales y sobre sus ecosistemas que han generado enorme violencia, enorme inseguridad, corrupción, prostitución, trata, es decir, todos esos fenómenos de degradación socioambiental. Entonces, ante esta experiencia que ya tenemos, y basta aterrizar en el aeropuerto de Cancún para darse cuenta de lo que es eso, ¿no? Ver a nada más cuando tuve que regresar el domingo o pasando otra vez por el aeropuerto de Cancún, ver a los operadores turísticos embaucando a los turistas, en fin, y eso es lo menos de lo que sucede ahí. Pero esta idea de creer que se le está dando una dádiva a los pueblos mayas, transformando su territorio en grandes consorcios turísticos, con spas, bueno, es por un lado llevar a lo aberrante las circunstancias de las economías hoy en día, donde pues efectivamente la industria turística pues es un sector predominante para el ingreso de divisas. Pero todo eso implica irrumpir, transgredir, digamos, sofocar a las propias comunidades. O sea, las comunidades que se ven desplazadas de sus tierras, de sus prácticas tradicionales, para convertirse en una fuerza de trabajo, digamos, proletaria en la industria turística. Esa es una parte. Pero la otra parte es que esta infraestructura se construye dentro de un territorio que es muy particular. No hay corrientes superficiales de agua. El acuífero maya, todo está contenido, digamos, de manera subterránea y de manera interconectada por los famosos cenotes que están ahí como pozos naturales en medio de la naturaleza, que son pues espacios ecológicos pues simplemente emblemáticos y maravillosos y únicos en este planeta. Pero además, esto, como decíamos, está asociado también a otras formas de puesta en valor de esos territorios a través de hoy en día, de una enorme producción de granjas porcícolas, que también están, digamos, todo el exhibiado de los desechos de la producción de ganado porcino, todo eso se filtra, es un territorio muy,
poroso. Entonces, todo eso se va filtrando y ya hay contaminación del acuífero. Y si tú contaminas cualquiera de los puntos, a través del acuífero se transmite la contaminación a todo, a todo el sustrato. Entonces, lo que se pronostica, y no es una cuestión en abstracto, es que lo que no hizo la conquista y la colonia, lo que no ha sucedido en pocos años, este proyecto está generando, digamos, el proceso más devastador que pueda haber en términos ecológicos y en términos culturales. Por eso el tribunal terminó calificando este proceso de un ecocidio y un etnocidio. No genocidio porque efectivamente la Guardia Nacional pues no está levantando los fusiles para exterminar una población, pero lo que sí están exterminando a través de una política incluso de miedo, donde han sido acalladas las voces. O sea, se pretende de que ha habido un consentimiento, que ha habido una consulta siguiendo los principios internacionales de las consultas libres, previas, informadas. No, no ha sido así, al contrario. Ha habido una política de miedo donde lo que nosotros experimentamos ahí fue abrirle la posibilidad a las comunidades en resistencia de hablar. Y algunas de ellas no llegaron a la convocatoria por sentirse hostigadas, amenazadas, o sea, no libres de expresar más que su reticencia, su rechazo a este megaproyecto. Entonces, como te decía, lo que se avecina, lo que se viene es realmente de un orden verdaderamente catastrófico. Si el colapso de la civilización maya pudo recuperarse a sus formas a través de más de 500 años de conquista y de colonia, esto lo que pudimos ver nosotros es que los espacios donde ya están deforestando áreas, digamos, de una anchura de 100 metros para hacer pasar este tren, que pasa el tren y a lo largo del tren, tú sabes lo que se genera, una valorización de esos terrenos para hoteles, para comercios, para polos de desarrollo, y todo esto pues implica una modernización forzada, un impacto brutal sobre la cultura, sobre las culturas, sobre sus modos de vida. Y lo más terrible de esto es que ahí sí ya hay un proceso, digamos, irreversible. Mientras que el colapso de la civilización maya fue reversible, esto ya lo lleva a un punto de no retorno. Por eso podemos hablar de ecocidio. En esos tramos donde ya arrasaron por muchos, muchos kilómetros, una anchura de 100 metros, y donde ya compactaron, incluso cementaron, esos espacios ya literalmente es un ecocidio porque no hay manera ya de regenerarlos. Es tal la voluntad de dominio y la ceguera y la falta absoluta de disposición de escuchar realmente las voces de los pueblos y las voces o los conocimientos de una comunidad científica. Estamos hablando de un epistemicidio no solamente por la invisibilización de los saberes tradicionales que son ninguneados. El Estado mexicano ha invertido durante 50 años que se están cumpliendo ahora de la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con lo cual se ha generado una vasta comunidad científica y una buena parte de esa comunidad científica hoy en día tiene conocimientos muy amplios, muy vastos sobre todas las cosas de las que estoy hablando, desde los aspectos geológicos, ecológicos, hidrológicos, como culturales, también sociológicos. Cuando se nombró Andrés Manuel López Obrador, por quien yo voté, y muchos de la izquierda mexicana, y también no de la izquierda mexicana votamos, yo tuve un sueño y se los decía al auditorio este fin de semana. Mi sueño, habiendo yo estado en esa península desde muy jovencito, he admirado la cultura maya
enormemente porque es un pueblo maravilloso. Mi sueño en ese momento es que este gobierno lo que iba a propiciar es revivir la civilización maya. Existían, y quiero pensar que todavía existen en México, las condiciones para conjugar esos saberes donde las comunidades mayas han aprendido a través de estos siglos a convivir con su naturaleza, saben respetarla, saben qué producir en ella, cómo hacerlo, y los conocimientos y saberes científicos de nuestra comunidad científica. Y conjugando eso, se podría revivir la civilización maya, poniéndole, digamos, los candados, el saber que no tuvieron los mayas hace 500 o 1000 años. Hoy se podría haber hecho eso, lo cual sería un ejemplo no solo para México y América Latina, sino para toda la humanidad. Eso era, y quiero pensar que todavía podría ser factible si entendemos que hay otro modo, se dice otros mundos posibles. Hay otra racionalidad con la cual construir un mundo y muchos mundos sustentables. La vida se sostiene por sí misma si aprendemos de la vida misma, pero la locura que se ha instaurado en nuestra humanidad es la locura de una voluntad de dominio absoluta que ha llevado a una ceguera epistémica mayúscula, donde lo que impera es una voluntad de dominio, una arrogancia que ya no es solamente la arrogancia de la ciencia, es la arrogancia del poder por el poder. Y la mayor tristeza es ver, digamos, ese grado de insapiencia dominando sobre la vida. Aquí se juega la conjunción de dos voluntades de poder. Y ese término tan nietzscheano de Friedrich Nietzsche, de este gran filósofo, son muy aplicables para entender esta cuestión. Él decía, la vida, la humanidad, todo se entiende bajo el concepto de una voluntad de poder. La vida quiere vida y la vida tiene una voluntad de poder y la vida evoluciona, podemos decir, entre comillas, la voluntad propia de la vida. Pero la vida, como dije muy al inicio, se vio atrapada por la impronta de un logos humano que ha sometido a la vida, que la ha externalizado, la ha negado, etc. Y eso es lo que domina. Pero lo que domina es un orden simbólico que domina la mente y la impronta, los impulsos humanos, por encima de su saber, su conocimiento y su moderación para insertarse en las condiciones de la vida. Entonces, acá para decirlo, caramba, de una manera, pues un poco científica y no usar la brutalidad del discurso. Yo diría, la falta en ser que habita en la condición humana, el desamparo existencial del ser humano, busca emanciparse de ello a través del ejercicio de una voluntad de dominio. Es una comprensión que viene, si tú quieres, desde el psicoanálisis, desde la ciencia del psicoanálisis, de comprender qué moviliza la voluntad de dominio. Uno se pregunta por qué los seres humanos tienden a querer dominar al otro, a la naturaleza y todo esto. Y esa impronta, ese ejercicio de esa voluntad de poder y de dominio, se instaura pues en el alma del político, del soberano, del poder soberano, sea que esté enclaustrado en la lógica del capital o en el ejercicio más libre, pretendidamente, del poder de un estadista, de aquel que democráticamente fue electo. Pero ahí hay un déficit de saber y de conocimiento y de conciencia. Y es eso en gran parte, pero también es esa voluntad de dominio. Y es la lógica, hay que entrar a la dimensión pues, de la psicología de masas, de la sociopsicología, pues de esa voluntad de dominio que se instaura en el gobernante,
en el soberano, que no ve, es el rey que camina desnudo y no se da cuenta que está desnudo y que no escucha a nadie, porque él tiene la verdad. Y vemos de qué verdad se trata. Entonces es una voluntad de trascendencia, es una voluntad de mantenerse en un poder dominante, y lo hemos visto, pues no nada más en Andrés Manuel López Obrador, lo vimos en Correa en su momento, ¿no? En tantos, pues, en todo aquel que detenta el poder. Es muy difícil detentar el poder y no verte arrastrado por esta voluntad de dominio, de permanencia. Aquí en México, cuando menos, existe la no reelección. Eso no existe. Pero, ¿de dónde? O sea, es la psicología del totalitarismo. Y en sus casos, en la historia, pues no muy antigua de nuestra civilización, hace medio siglo, un poco más, del fascismo y del nazismo. Es decir, es la ofuscación ante un principio que puede llevar a la idea de una limpieza étnica, de una supremacía de una casta, de un pueblo. Puede ser también pues la supremacía, digamos, del capitalismo como la lógica que debe prevalecer frente al socialismo, y ahí sabemos la lucha entre estos dos grandes sistemas en nuestra historia reciente, y ahí se instaura una verdadera aberración, una verdadera locura. La locura instaurada en la lógica del poder. Y eso lo vimos con Stalin, lo vimos con Mao Zedong, ¿verdad? La revolución cultural, donde arrasó con todos los conocimientos y saberes, porque todo el mundo tenía que someterse a la pureza, digamos, de ese populismo socialista en su momento. Y aquí, pues, se le impone a la sociedad humana, pues también es de adscribirse a una ideología llamada de una cuarta transformación, ¿sí? Cuando hoy esa cuarta transformación, que básicamente lo que busca es eliminar la corrupción, que está muy bien, y eliminar las desigualdades sociales, que está muy bien, pero que se ha desubicado históricamente. Hoy la humanidad, el planeta, exige una transformación civilizatoria que implica desconstruir los principios, las certezas, las verdades, nuestras creencias, sobre las cuales se ha construido un mundo insustentable, insustentable. Y lo que vemos con esto es justamente pues una radicalización de esas tendencias que han sido criticadas pues en los últimos 50 años. ¿Por qué? Por la lógica del dominio, contra justamente los totalitarismos. ¿Y cuál es la consecuencia que vemos? Pues una impronta cada vez más fuerte contra el planeta, la destrucción del planeta, el crimen organizado, la inseguridad social, en fin, todo eso que estamos viviendo de una manera verdaderamente aterradora. En, Entonces, ante esto, la única esperanza, no hay manera de reformular esa lógica del capital. O sea, tenemos hoy en día lo que contenía, por ejemplo, a las sociedades humanas, las religiones, la ética de las religiones, hoy ha sido arrasada por esta voluntad de dominio, que hoy se reviste de ecologismo. Se pretende que que los transgénicos son verdes. Hoy se promueve también como parte de estos megaproyectos un proyecto que se llama Sembrando Vida. ¿Qué significa Sembrando Vida? Arrasar la biodiversidad para sembrar cultivos, monocultivos comerciales, contra la lógica de la complejidad ecosistémica de los territorios mayas. A ese grado de aberración, cuando tenemos una comunidad científica ecológica maravillosa, y como decía, con la cual podríamos haber y podremos, yo espero todavía, construir un mundo sustentable, pero estamos enfrentados, ya no es el capitalismo contra el socialismo, es la vida contra la muerte. La lógica de muerte contra una lógica
digamos, emancipatoria de la vida. Eso es lo que está hoy en día en juego y la única esperanza, pues, se dice, fortalecer las capacidades, los derechos existenciales de estos pueblos que resisten y reexisten, porque tienen una capacidad de aprender de la vida, aprender de la historia. Y nosotros, los intelectuales que entendemos las cosas, que no somos quienes vamos a reconstruir el tejido social y ecológico, apoyarles con lo que podemos nosotros de manera muy modesta, pero afianzando sus derechos. Eso es hoy en día lo fundamental, que el capital, esta voluntad de dominio de los llamados jefes del progresismo socialista o de izquierda, pretendidamente antineoliberales, pero que están inscritos perfectamente en la lógica expansionista, dominadora y destructora del capital. Que abran los ojos y que abran la conciencia. No tengo muchas esperanzas en ello, Pablo, porque veo la psicología. O sea, a estas alturas de la vida uno entiende la psicología del poderoso, del poder.